¿Cómo nos va, amados hermanos? Cada uno de nosotros, si pudiéramos intercambiar las palabras, ¿verdad? Acá al frente, cada uno de nosotros tiene diferentes respuestas, diferentes cosas. Algunos dicen, bueno, bendecidos con la presencia de Dios. Otros tal vez podrán responder, estamos bendecidos, pero estamos en tribulación. Otro podría responder, estoy desanimado, estoy triste, o estoy enfermo, o estoy afligido por asuntos económicos o tribulaciones. Todos tenemos quizás diferentes respuestas, pero muchos tenemos respuestas en común también. Pero nosotros, queridos hermanos, amados amigos, tenemos una gran bendición, que tenemos promesa del Dios vivo y verdadero. Tenemos promesa de Dios, y las promesas de Dios son en Él sí y amén. Significa que así son. Dios no varía, Dios no cambia, es el siempre, de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Entonces, que nuestra fortaleza, nuestra fe siga firme en el Señor, porque el Señor está a cargo de todas las cosas. Abrazos a la distancia, abrazos a cada uno de ustedes, amada Iglesia de Jesucristo, amados amigos. Gracias por escuchar estas transmisiones de Iglesia Restauración Luz a las Naciones, iglesia que predica la palabra. Esperamos en un momento dado que el Señor nos permita estar juntos y poder así alabar y adorar a Dios juntos en la iglesia. Pero mientras estamos en esta condición, pues debemos de ser respetuosos de las leyes, de las autoridades que son para velar por nuestros cuidados acerca de estos contagios de la pandemia. No perdamos la calma, no perdamos nosotros los protocolos, tengamos fe en Dios, nuestra fe y confianza está en Dios, y sigamos los protocolos de cuidados, los protocolos de limpieza. Cuidémonos, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice que debemos de cuidar nuestro templo. Así es que nosotros estamos en las manos de Dios, y son las mejores manos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a orar un momento. Le invitamos, amado hermano, estimados amigos, a un momento de oración. Oremos. Querido Dios, ante tu presencia, Señor, nos reunimos ahora. No podemos estar físicamente juntos, pero espiritualmente, oh Dios, nos reunimos delante de tu trono. Espiritualmente, Padre, nuestros corazones se unen delante de ti con tu pueblo, la iglesia, para decirte, Padre, te amamos con todo nuestro corazón. Te agradecemos por ser nuestro Padre. Te adoramos, te alabamos, Señor. Nuestro corazón está acallado en ti. Venimos, Señor, en este momento a pedir que tu palabra, Señor, que vamos a meditar en este momento, sea palabra que llene nuestras vidas, que llene nuestros corazones, que nos dé la fuerza, la fortaleza que nosotros necesitamos. Alabanzas a ti, Señor. Pedimos, Padre, que esta palabra sea aplicada a nosotros, a todos los oyentes, los que ven esta transmisión, Señor. Tú tienes la palabra, Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a meditar. Le invitamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Nuestro tema para este momento es luz, salvación y fortaleza. La luz, la salvación, viene de Dios. No hay otro Dios, no hay nadie que nos pueda iluminar, que nos pueda dar salvación, que nos pueda dar su poder y su presencia, que solamente nuestro Dios, que está en los cielos y está en el corazón de todos aquellos que le hemos recibido. Las situaciones del ser humano
Todos los tiempos han sido situaciones difíciles, separado de Dios internamente, situaciones en las cuales realmente son difíciles sin Dios. Desde que el humano se apartó de Dios, desde que el pecado entró a toda la raza humana, podemos nosotros entender lo que dice la palabra del Señor, que todo ser humano ha estado en tinieblas de pecado y de maldad. En este momento vamos a meditar en el Salmo 91, en el Salmo 97, el Salmo 27. Los primeros 3 versículos, veamos, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este salmo, podemos pensar así que es un salmo donde muestra el carácter de un cristiano, de un hijo de Dios. Este salmo lo escribió el rey David. El rey David, que tuvo experiencias muy difíciles y muy duras, podemos pensar que encontró en Dios la luz, encontró en Dios la fortaleza, encontró en Dios la fuerza. Podemos pensar que el rey David estuvo en tinieblas, en oscuridad de situaciones difíciles. Pero veamos la certeza, la seguridad con que nosotros podemos confiar en Dios, porque Él es quien nos ilumina. Podemos también pensar en lo que nos dice Isaías capítulo 9 y versículo 2, que acerca de la condición del ser humano. Es una condición dolorosa, es una condición difícil cuando el ser humano no tiene en su corazón el resplandor de la presencia de Dios. Isaías capítulo 9 y versículo 2 dice de la siguiente manera: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Podemos ver entonces que el pueblo se refiere al mundo entero. El pueblo significa todo el mundo. Mire, moraban en tinieblas y en sombras de muerte. Así es la condición del ser humano, sumergido en pecados, sumergido en la equivocación, de que no está en los caminos de Dios, no tiene prácticamente la luz de Dios. Aquí podemos pensar que no tienen salvación. Este pueblo, habla del mundo entero, andaba en tinieblas, pero Dios, que es bueno, Dios, que es Padre amoroso, Padre misericordioso, no dejó al mundo en tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? El pecado. El pecado oscurece el corazón del humano. El pecado oscurece los ojos espirituales del ser humano. Y estando en tinieblas, que dice, vea, en sombra prácticamente de muerte estaba. Pero Dios, que es tan bueno, no lo dejó en la muerte de su pecado, en la muerte de las maldades, no lo dejó en tinieblas, sino que gran luz resplandeció. Y esa luz nos dice la palabra del Señor en los evangelios, que es la luz nada menos
que la llegada de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. La venida de Cristo a esta tierra, su nacimiento corporal, que se hizo humano, se hizo carne, se hizo sangre, así como nosotros los humanos, por amor a nosotros. Entonces Él vino a resplandecer en este mundo. Este mundo que estaba sumergido en tinieblas de pecado y de maldad, Dios no nos dejó ahí tirados. Dios nunca ha abandonado al mundo entero. Dios nunca se ha enajenado del mundo, sino que Dios es tan bueno que tiene cuidado de que nosotros, todos los seres humanos, acudamos a la luz. Esa luz que resplandece en los corazones. Esa luz que es Cristo Jesús. Cristo, como dicen los evangelios, es la luz. Y si pudiéramos contar cuántas veces dice luz, podemos ver que hay muchísimas veces que se repite la palabra que Cristo es la luz. En los evangelios se repite muchas veces y está profetizado en el Antiguo Testamento igualmente. Entonces podemos pensar que la luz es la salvación del pecado para el ser humano. Esa luz entonces es urgente que resplandezca en todos los corazones de todos los humanos. Es urgente que resplandezca para tener dirección, para tener fortaleza, para tener fuerzas, porque sin luz de Dios todos podemos decir que estamos inseguros, bambaleamos en esta tierra porque no tenemos certeza, porque las tinieblas hacen que la gente esté inseguro. Podemos pensar entonces acerca de que cómo llega el enemigo. Ha venido a enceguecer y a entenebrecer los corazones de todos los seres humanos que habitamos en este planeta Tierra. El enemigo es experto, pues él fue el que introdujo las tinieblas a este mundo cuando engañó a los seres humanos, a los primeros seres humanos, para que pecaran contra Dios. Y los seres humanos también ellos tuvieron prácticamente la decisión de desobedecer a Dios. Entonces podemos entrar que ahí el enemigo entró y entenebreció el corazón. Entonces podemos pensar que en el Salmo 27 está hablando acerca de la salvación del alma. Por eso dice el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. La luz va junto con la salvación. La salvación va con la luz. Entonces, donde está la luz, donde está la presencia de Cristo en el corazón del humano, hay salvación. ¿Salvación de qué? Perdón de pecados. Vida eterna asegurada con Cristo. Entonces, el primer versículo del Salmo 27 habla acerca de la salvación. Pero cuando dice Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Podemos pensar que el que está en tinieblas, el que no tiene a Cristo, el que no tiene la luz en su corazón, padece de muchas cosas negativas internamente, dentro de ellos el temor. Pero el que tiene la luz, que es la salvación, que es recibir a Jesús como Señor y Salvador nuestro, entonces luz resplandece en su corazón y tiene guianza y tiene dirección. Pero la palabra del Señor nos enseña que el ser humano, cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador, recibe el resplandor de la presencia de Dios en su corazón, no debe quedarse ahí, sino que debe crecer y crecer espiritualmente. De cada creyente es el crecer espiritualmente o quedarse estancados. Así como todos los seres humanos
físicamente crecemos. El crecimiento físico tiene sus etapas: bebé, niño, vean, adolescente o preadolescente, adolescente, joven y adulto, anciano, y así el cuerpo físico va creciendo, se va desarrollando, va creciendo y va desarrollando. Y eso pues es una naturaleza de Dios que permitió que el ser humano se vaya creciendo físicamente y vaya teniendo cambios según su edad. Mas la vida espiritual, el crecimiento de la vida espiritual no depende de Dios, sino depende de nosotros como cristianos. Como hijos de Dios, de nosotros depende el crecimiento espiritual. No podemos entregarnos a Dios, recibir la luz de Dios, pero si nos quedamos estancados, si no procuramos nosotros la búsqueda de Dios, nuestro crecimiento espiritual, podemos pensar entonces que nuestra luz se va apagando, se va minimizando, porque nosotros no decidimos buscar al Señor y no decidimos buscar la fuerza, la fortaleza en el Señor. Podemos entonces ver acerca de este salmo que la fe en el Señor produce en nosotros, vean, cuando nosotros recibimos a Jesús y la luz ilumina y nosotros decidimos no quedarnos ahí, sino crecer, buscar más de Dios, entonces se produce en nosotros una fortaleza, una fuerza de Dios, se establece en nosotros la fe, vamos desarrollando fe en el Señor y vamos creciendo espiritualmente. Pero si no procuramos nuestro crecimiento, entonces no agarramos esa fuerza, esa fe, y podemos empezar a bambalear. Vemos lo que dice el versículo 1. Jehová es la fortaleza de mi vida. Mire, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando Dios se establece en nosotros, nuestra fe va creciendo en el Señor. Entonces la palabra dice, pero ¿de qué he de atemorizarme? Podemos vencer los temores. Decir y explicar esto, pues ni siquiera un minuto nos lleva. Pero que esto esté en acción produce grandes beneficios. Pero grandes beneficios, que la fortaleza de Dios esté en nuestra vida y que nosotros no seamos atemorizados fácilmente, porque tenemos un poder que viene de lo alto, que es el poder de Dios, que sostiene a todo creyente, le da fortaleza, le da fe, le da seguridad y le ayuda a vencer todas las situaciones difíciles que nosotros como seres humanos pasamos en esta tierra. La situación de la pandemia que estamos pasando, pues para el mundo entero, esto es una situación dura, no visto como lo estamos viendo hoy. Y se han pasado otras pandemias. Se habla de pandemias que pasaron hace 100 años. Se habla de otras pandemias. Pero esas pandemias de hace 100 años nosotros no lo vimos. Otras pandemias que sucedieron quizás no fueron a nivel mundial, entonces fue diferente. Pero esta pandemia hoy nosotros lo estamos pasando y es a nivel mundial. Es difícil. Algunos países han sido más azotados que otros. Otros han sido mínimo. Otros han vencido. Nuestro país de Guatemala en este momento está siendo azotado duramente por esta situación. Pero nosotros no debemos entrar en temor. Tampoco debemos entrar en negligencias. Todo tiene un equilibrio. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza.
Nosotros tenemos luz y salvación. Por eso dice la palabra, ¿de quién hemos de temer? Todos los vientos y la tempestad pueden estar rugiendo a nuestro alrededor. Puede ser que hay hermanos que han fallecido, siervos y siervas que han fallecido por esta pandemia, hermanos y hermanas que han perdido sus parientes, han perdido esposo, esposas, padres, hijos, hermanos, y es una situación indescriptible. Muchos pues dicen, pues nosotros no sabemos, tal vez eso no sea cierto, porque no hemos visto que así sea. Y en fin, hay diferentes puntos de vista. Pero Dios, que es Dios, Él conoce la condición de cada uno y sabe la aflicción y sabe todo lo que estamos pasando. Pero Él es la fortaleza de nuestra vida. Y como dice, ¿de quién temeremos? Entonces, ¿qué urge ahora para el ser humano? Urge la salvación. Urge el tener el resplandor de la presencia del Salvador Jesucristo en nuestra vida. Aquel que ilumina toda tiniebla de pecado, toda tiniebla de temores, toda tiniebla de confusión, tiniebla de equivocación que hay en el corazón del humano. Porque el humano sin Dios no es nada, no somos nada. Sin Dios nada podemos hacer. Podemos esforzarnos, podemos luchar, podemos sentirnos quizás fortalecidos y valientes, pero en nuestra carne muy poco aprovechamos. La palabra del Señor dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Pero qué maravilloso es estar unidos al Dios que ama, al Dios que ama al mundo entero. Qué maravilloso es que nosotros echemos mano de la salvación y que Él se haga cargo de nuestros temores, porque en Cristo hay una fortaleza, una fuerza y una paz sobrenatural que solo Él puede dar, porque nos entregamos a Él ciegamente, nos entregamos a Él de todo corazón, nos rendimos a Él y le damos el derecho absoluto en nuestra vida que Él se haga cargo de nosotros. Y cuando nosotros le damos a Él el derecho absoluto, entonces Él se hace cargo de nosotros. Y aunque pasemos lo que estemos pasando, podemos decir con todo nuestro corazón, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Perdón, el versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, vea usted, y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Significa que David pasó situaciones difíciles. David pasó situaciones muy duras, pero tuvo toda la fe y toda la confianza en el Señor. Se levantaron enemigos contra él. Muchos enemigos. Dice ejércitos, dice el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Podemos ver, imaginarnos al rey David. Él pasó todas estas tribulaciones. Él fue rodeado por ejércitos enemigos. Él fue rodeado por malvados que quisieron quitarle la vida. Contra él se levantaron. Y podemos pensar que él tuvo la fuerza y la fortaleza en Dios. Hoy para nosotros se pueden levantar muchos enemigos o se han levantado enemigos. Enemigos que no son humanos. Enemigos que son enfermedades, dolencias, situaciones económicas difíciles, desesperación, tristeza, dolor. Esos son enemigos de nuestra alma, enemigos de nuestra fe. Pero vea que cuando por más que se levante, y aunque ejércitos enemigos que vengan contra nuestra salud, que vengan contra nuestra economía, que vengan contra nuestra seguridad,
que hemos perdido la seguridad, quizás hemos perdido cosas materiales, hemos perdido un pariente. Aunque se levante contra mí, no temerá mi corazón. Es lo que dice aquí la palabra del Señor, el salmista. Eso es vivir en lo sobrenatural. Eso no es en lo normal. Porque en lo normal, en lo natural, todos los seres humanos nos ataca toda esta situación adversa. Pero vivir en lo sobrenatural es vivir confiados en Dios. Y aunque estemos en el ojo del huracán, sabemos que Dios está a cargo de todas las cosas. En el versículo 4 nos habla acerca de lo que el rey David aporta para tener esa fuerza, esa fortaleza, esa luz, esa seguridad en el Señor. Él aporta, él decide crecer en Dios espiritualmente, él decide agarrar fe en Dios, él decide agarrar fuerzas en Dios, él decide no desanimarse por más que le estén rodeando aguas de muerte y desesperación. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El rey David aquí tiene una certeza, sabe el camino, sabe por dónde poner su pie, sabe a dónde ir. Y él lo que dice aquí es acerca de la palabra de Dios. Que una cosa su corazón necesita, una cosa su corazón tiene hambre y tiene sed de un asunto. Y esta hambre y esta sed le hace buscar. ¿Y qué le hace buscar? La casa de Dios, la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Buscar la casa de Dios. En los tiempos del rey David, la casa de Dios era el tabernáculo. El tabernáculo que Dios envió a construir al pueblo de Israel. Esa era la casa de Dios. El rey sabía que en la casa de Dios se estudia la palabra. En la casa de Dios se medita en la palabra. En la casa de Dios se explica la palabra. Entonces él decidió que en medio de todo esto difícil y negativo, no quedarse de brazos cruzados, no quedarse con la salvación, con la luz y quedarse ahí estancado. Decidió avanzar, crecer, avanzar. Buscar la casa de Dios todos los días para meditar en la palabra, para escuchar la palabra y para contemplar la hermosura de Jehová, la presencia de Dios que descendía en el tabernáculo, la presencia de Dios que descendía en medio de la congregación. Miren, esa presencia maravillosa, la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Inquirir significa investigar. Inquirir significa buscar más de la palabra, ahondar en la palabra, estudiarla, analizarla, digerirla para obtener crecimiento espiritual. Estos son los aportes del rey David para obtener luz, fortaleza, salvación. Vemos entonces que hoy en día nosotros no podemos decir que vamos a ir a la casa de Dios, a los cultos, culto de oración, al discipulado, a las reuniones de oración y ayuno, a los cultos de alabanza y de adoración, a los estudios bíblicos. No podemos ir porque las puertas físicas de nuestros templos están cerradas. Pero nosotros nos enseña la palabra de Dios que somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, dice en el libro de Hebreos, no dejando de congregarse en la casa de Dios, tanto más cuando ves que el día se acerca.
Quizás nosotros podíamos hacernos una pregunta, pero ¿cómo podemos hacer? No podemos congregarnos. Y algunos dirán, yo me lamento hoy, porque cuando pude haberme congregado, no lo hice. Cuando pude haberme reunido en la casa de Dios, no lo hice. Ahora que está cerrado, yo quisiera estar y no se puede. Ahora tenemos ahí un eslogan, ¿verdad? Que es muy importante, quédate en casa. Que alguien decía, quédate en casa. Y muchos ahora no se quieren quedar en casa. Pero hablando de ir a la iglesia, quisieran ir a la iglesia. Entonces, qué bueno es los tiempos que pasamos que nadie nos decía quédate en casa y usted se quedaba en la casa y no iba a la casa de Dios. Pero todo lo que nos está pasando ahora nos enseña a valorar cuando la casa de Dios se abran sus puertas y no perdernos ninguna reunión. Pero con esto no quiero decir que ahora estamos mal porque las puertas de la iglesia están cerradas. Al contrario, la iglesia de Cristo es ambulante. La iglesia de Cristo somos nosotros, es nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Él aquí vive. Entonces, ahora que usted está escuchando esta transmisión con puntualidad a las 7 de la noche, como hemos decidido, aquí nosotros estamos congregados. Nuestro cuerpo no, pero nuestro espíritu está unido y congregados para poder buscar a Dios, escuchar su palabra, meditar en ella, alimentarnos en su palabra. Podemos entonces comprender que la congregación continúa. Nosotros somos la iglesia de Jesús y espiritualmente nos reunimos cuando nos reunimos juntos a escuchar la palabra. Entonces el Señor nos dice que no nos dejemos de congregar. Sigamos congregándonos de la manera que ahora lo estamos haciendo, amados hermanos. Dios bendiga a los amigos que se congregan también con nosotros a través de esta manera de escuchar estas transmisiones. Es unidos en espíritu. Y si nosotros ahora estamos negligentes, estamos un poco indolentes, y yo me imagino que algunos hermanos también se enfrían y ya no quieren seguir escuchando. Entonces igualmente equivale a no asistir a la iglesia. Ahora estamos asistiendo a la iglesia de esta manera. Bien, el salmista entonces procuró su crecimiento, procuró avanzar a través de la palabra del Señor, a través de estar en el tabernáculo de Dios, en la casa de Dios. El versículo 5 nos enseña, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El salmista sabía que estar unidos en la congregación de los justos, escuchar la palabra, meditar en la palabra, ahondar en la palabra, para crecer y alimentarse en ella, estar en el tabernáculo del Señor. El salmista sabía que en los tiempos duros, en los tiempos difíciles, Dios, mire, se iba a encargar, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Así como había estado en el tabernáculo de la casa de Dios, así como usted como hijo de Dios, como hija de Dios, hoy no se lamenta por no asistir a la casa de Dios, porque siempre procuró hacerlo. Y los que no pudieron, pues gracias a Dios que el Señor nos dé otra oportunidad. Pero vea, el salmista dice, porque Él me va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Ese techo espiritual, esa cobertura espiritual del Dios vivo y verdadero,
es puesto sobre nuestras cabezas ahora, que le pertenecemos a Cristo. El techo físico de un templo, de una construcción, ahí no está sobre nuestras cabezas ahora. Pero el techo espiritual, el tabernáculo espiritual, nos esconde ahora. Mire, en el día del mal, levanta el Señor esa cobertura sobre nosotros que le amamos y decidimos seguir creciendo, decidimos seguir buscando a Dios, decidimos seguir reuniéndonos ahora a través de este medio de escuchar la palabra del Señor. El Señor, su morada, la morada del Señor es en su presencia. La morada del Señor es en su lugar santo, su lugar santísimo. Él nos esconderá, nos ocultará. Mire, donde no todos saben dónde es su morada. No todos saben porque no todos le han buscado. No todos tienen una comunión íntima con Él. Porque la salvación, el santo evangelio, no es una religión, sino que es comunión, relación con el Dios vivo y verdadero. Es conocerle. Y cuando nosotros frecuentamos su presencia a través de la oración, a través de la comunión, Él nos va hablando por su palabra, nosotros le hablamos por medio de la comunión con Él. Entonces, nosotros ya nuestro espíritu, a través del glorioso Espíritu Santo, podemos sentir cuando estamos en su presencia, cuando su presencia viene a nosotros por buscarle. Entonces, eso es estar escondidos en su presencia y sobre la roca que es Cristo, que es nuestra salvación. Hoy en día hay cantos maravillosos inspirados por el Espíritu Santo. Hay un canto que no me lo sé todo, pero dice: en su presencia, solo en su presencia vengo. Mire, me puedo esconder en su presencia y solo en su presencia me puedo esconder. Hoy en día somos invitados a buscar a Dios, a no llevar religión. Nunca la religión nos lleva a Dios, sino la íntima comunión. Muchas gracias aquí al hermano Eliseo que nos está ayudando. De la letra con este canto dice: en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, ahí me quedaré. Qué hermoso este canto. Aunque dice arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. En tu presencia, solo en tu presencia seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, se repite el coro, ahí me esconderé. Vea este canto tan maravilloso, inspirado por Dios, todos los cantos que el Señor le ha dado a nuestros hermanos que escriben estas alabanzas. El Señor nos hace una invitación hoy a todos, siempre nos ha hecho esa invitación. Que el tabernáculo de Dios hoy no, y siempre ha sido así, que no es un templo físico, no es una iglesia física, sino que el tabernáculo de Dios es su presencia, es su morada, es el lugar santo, el lugar santísimo, donde nosotros le buscamos. Y ahí en su presencia es que podemos refugiarnos. Él extiende su tabernáculo sobre nosotros. Pero qué maravilloso es la reunión y la comunión entre hermanos, unos con otros. Con eso tampoco podemos extremarnos y decir que si usted puede ir a la iglesia algún día, qué bueno, y si no, pues no. Ahora podemos pensar que la voluntad de Dios es estar congregados en los templos, en las iglesias, pero ahora podemos pensar que eso no es un obstáculo lo que estamos pasando. La presencia de Dios está, el tabernáculo espiritual de Dios está sobre los que buscan su presencia, como dice el versículo 5 del Salmo, del Salmo 27. Nos dice la palabra del Señor acerca del versículo 6.
que para poder nosotros estar en su tabernáculo, mire lo que dice el versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Podemos ver, el salmista recibió a Dios en su corazón para que resplandeciera dentro de él. Luego no se quedó solamente con el resplandor de la presencia de Dios, sino que fue creciendo, alimentándose en la palabra, buscando a Dios en su templo, en el tabernáculo, buscando su gloria, su presencia, investigando la palabra, alimentándose de ella. Y ahora vemos luego acerca de que él alaba y adora a Dios. Por lo mismo el Señor entonces le da la certeza en su corazón que por más que le rodee enemigos que hoy en día podemos pensar nosotros que no son solamente enemigos humanos, sino que enemigos de todas las cosas que hemos mencionado. Entonces, por más que el rey David estaba en esas situaciones difíciles, la certeza, dice, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, porque él decidió consagrar su vida a Dios. Decidió entregarse al Señor. Decidió abrir su corazón y ahondar en el Señor, buscar su palabra, buscar su presencia y seguir buscando, indagando en la palabra, consagrando su todo al Señor. Y ahora vemos que dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. La alabanza, la adoración, el sacrificio de adoración y alabanza a Dios es una resolución de cada creyente de crecer en comunión con Dios, de crecer, que su estatura no quede ahí, sino crezca en comunión, crezca en alabanza, crezca en la palabra, crezca en alabanza y adoración a Dios. Sacrificio. Sacrificio significa renunciamiento. Renunciamiento a la carne. La carne no quiere pasar tiempo con Dios. Máxime los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos de tecnología. Son tiempos de cosas rápidas. Tiempos de comida rápida. Tiempo de aparatos que hacen todas las cosas rápido. Tiempos en los cuales necesitamos tomar café de esos que son instantáneos, cosas instantáneas, rápidamente. Nos ponemos nerviosos, perdemos la paciencia y no tenemos paciencia. Mientras que aquí podemos decir que nuestra carne, si nosotros no la educamos a sacrificarse y a renunciar muchas cosas para dedicar tiempo de sacrificio, de alabanza, de adoración a Dios, la carne no quiere. Entonces apartar un tiempo de alabar a Dios, de adorar, con palabras, con alabanzas y adoración, quietud delante de Dios, como nos enseñan los salmos, las oraciones de los profetas, cuando dice, quietamente esperaré delante de Jehová. Oseas dice, me quedaré delante de Dios para esperar lo que se me ha de decir. Entonces, para la carne es un sacrificio. Para los tiempos de tecnología, de todo rápido, que nosotros todo lo queremos rápidamente, es un sacrificio. Pero el que nosotros queremos crecer en comunión, recibir los beneficios espirituales de Dios, no llevar una religión, sino una íntima comunión con Dios, conlleva ir dispuestos
estar alegres, alabanzas al Señor. Vea usted, esa adoración viva y verdadera al Señor. El salmista estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Para qué? Porque era un anhelo del corazón que conoce a Dios, del corazón que ha recibido de Dios y que está con Dios. Entonces nos sigue diciendo, sacrificio, mire, de júbilo y de alabanza, entonaré a Jehová Dios. Podemos pensar así, Dios nos da a nosotros todo, así que toda su bendición, nos da luz, nos da salvación, nos da fortaleza, y nosotros ponemos de nuestra cuenta buscarle, amarle, adorarle, sacrificarnos, nuestra carne que es caprichuda, que es acomodada, que es perezosa, negligente, muchas veces indolente para las cosas de Dios. Sacrificarla. ¿Para qué? Porque es muy importante para el desarrollo espiritual, el desarrollo de nuestra comunión con Dios es muy importante. Porque entonces nosotros vamos a recibir de Dios fortaleza, fuerza, protección de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 15 de Hebreos, nos enseña: así que fortalezcamos siempre, miren, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Nos insta la palabra del Señor de no solo presentarnos para pedir, sino para dar. Frutos de labios que confiesan su nombre. El Señor vive en medio de la alabanza. El Señor, mire, vive en medio de la adoración. ¿Queremos tener presencia de Dios? ¿Queremos tener presencia de Dios en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de devocionales, como también se pronuncia de esta forma? Adoremos a Dios. La alabanza, la adoración atrae la presencia de Dios. Porque el trono de Dios, mire, el ambiente de Dios es ambiente de adoración, ambiente de alabanza. Sus ángeles le alaban día y noche. Vive en medio de la adoración. Nosotros queremos atraerlo. Adoremos, glorifiquemos, apartemos tiempo para estar con Él en adoración sincera, de labios, como dice acá, que confiesan su nombre. Inevitablemente atraemos su presencia, y es ahí donde nosotros nos vamos desarrollando y creciendo en nuestra comunión con Él. ¿Cómo va a haber entonces temores, angustias, situaciones difíciles que puedan quedarse en nosotros cuando la presencia de Dios está? Inevitablemente los temores, las dudas, las confusiones y toda situación se va porque no puede estar donde habita la presencia de Dios, el poder de Dios. De esa manera entonces nosotros vamos a ir creciendo y ser fortalecidos en nuestra comunión con Él, en nuestra fe. Podemos pensar que nosotros estamos en este mundo con todas las adversidades que ya sabemos y mencionamos. Pero cuando nosotros aprendemos el secreto de dar nuestra vida a Dios para obtener salvación y vida eterna, y no nos quedamos ahí, sino que procuramos nuestro desarrollo espiritual, nuestra comunión con Dios, como vemos las decisiones del rey David que practicó en sus tiempos, podemos pensar que nuestra fe es fortalecida y es como que si nos pusieran en una burbuja
en medio de toda esta situación difícil. No es que nos querramos esconder, no es que nos querramos poner en un rincón e ignorar la realidad que estamos palpando. No se trata de eso, se trata que nuestra fe en Dios nos hace un refugio en Él. O si podemos pensar como una burbuja, que somos metidos en la burbuja de Dios a través de nuestra fe, y aunque nos rodee la tempestad, la fe en Él nos hace permanecer fortalecidos y seguros en Él. Nos dice entonces esta palabra acerca del Señor. El versículo 7 del mismo capítulo 27 de los Salmos nos sigue diciendo el salmista acá: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme, Señor. Respóndeme, Señor. El salmista nos sigue diciendo en el versículo 8 acerca de la fe en Él. Dice de la siguiente manera en el versículo 8 del capítulo 27 de los Salmos: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El versículo 7 y el versículo 6 de este salmo nos enseña acerca, si podemos nosotros pensarlo así, que David estaba así como bajo una presión fuerte. Y ahí podemos pensar en el versículo 6 y en el versículo 7, que es como que él daba un grito de angustia, porque él estaba, vean hermanos, él estaba sufriendo. David, gran siervo de Dios, él conoció el sufrimiento, él conoció la angustia, él conoció el dolor, él conoció qué es estar desanimados. Él también se desanimó. Él conoció todos estos dolores. Pero veamos que él le da a Dios, dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Clamó. Clamar. Nadie va a clamar solo así porque sí, si no está bajo presión de algo. Podemos pensar que el clamor es porque está como en una intensa presión. Entonces como que da un grito por la presión en que está, y esa presión es acerca de todas lo que le estaba rodeando, situaciones negativas. Él no tenía, por decir algo, una situación positiva que lo hiciera estar tranquilo, que lo hiciera estar lleno de gozo, de paz y satisfacción, sino que estaba rodeado, podemos pensar así, de muchas angustias, de mucho dolor, de mucha aflicción. Por eso clama a Dios bajo esta presión. Entonces aquí nosotros aprendemos que nosotros no podemos desanimarnos, nosotros no podemos quedarnos ahí. Aunque el rey David quizás se desanimó, enfrentó todas estas situaciones, quizás él pasó también depresiones, tristezas, momentos duros, pero él los enfrentó con todo su corazón, confiado en el Dios vivo y verdadero. Lo pudo enfrentar no con su fuerza, sino que lo enfrentó con el poder de Dios, puesto que no se quedó en un peldaño, sino que él, vemos, se afianzó de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. No se le quedó solamente en la mente, sino las creyó en el corazón. Era un hombre que se mantenía en la casa de Dios, en la comunión con Dios. Era un hombre, un siervo de Dios que se mantenía alabando y adorando a Dios. Y vea, podía entonces clamar en esos tiempos difíciles. Pero vea la respuesta del versículo 8: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová.
Podemos ver entonces, queridos hermanos, amada Iglesia de Jesús, todos los que estén escuchando esta transmisión, que nosotros tenemos de Dios todo, todo. Dios nos ha dado luz. Por eso dice su palabra que luz resplandeció sobre este mundo que estaba lleno de tinieblas, lleno de maldad. Por eso dice, sigue diciendo en el versículo 1 que ya vimos. Entonces podemos entender que unidos a Dios, Él es fortaleza. Vea, primero es luz, es fortaleza y Él es salvación. Y estas tres cosas nos dan fe. Hace que nuestra fe sea vigorosa, sea fortalecida en el Señor. Podemos nosotros entonces recibir de Dios la fortaleza. Podemos recibir de Dios el crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual nos da fe en Dios. Pero cuando nos quedamos cortos y no decidimos crecer espiritualmente, entonces podemos decir que nuestra luz no se desarrolló, nuestra luz de la salvación que Dios nos dio puede estar apagándose, no porque Dios no tenga la capacidad de mantenerla encendida, somos nosotros los que tomamos la decisión de conformarnos con haber recibido a Jesús y quedarnos ahí y no estudiamos la palabra, no nos congregamos de las maneras como hemos explicado hoy, no alabamos, no adoramos a Dios, no buscamos la comunión íntima con Él. Entonces podemos pensar que esa luz se va apagando a tal grado que en este momento no recuerdo uno de los versículos de la palabra del Señor, donde dice que se queda solo como el pábilo. ¿Cuánto creyente de ver tanta angustia, tanta aflicción, tantas situaciones difíciles y adversas, en vez de correr a Dios, su luz que un día fue resplandeciente, porque anduvo en su primer amor que es Cristo, porque le recibió, porque le buscó, le entregó su corazón y anduvo en amores con el Señor por una temporada, tuvo una fe temporal y no siguió buscando a Dios, no procuró su crecimiento espiritual, no se congregó en la iglesia y aún hoy en día le está costando congregarse a través de estas transmisiones, son congregacionales, cuando de verdad estamos nosotros escuchando, unidos en la misma fe, con hambre y sed de Dios. Entonces podemos pensar que su pábilo, su luz se va apagando, quedando como el pábilo. Isaías capítulo 42 y el versículo 3 dice, él nos habla acerca de este pábilo. No quedará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, vea, traerá justicia. Entonces Dios está dispuesto a seguirnos ayudando. El Señor dice el versículo 4 de Isaías 42, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Vean, sigue diciendo, y las costas esperarán en su ley. Si su salvación, su luz que un día, hermano, resplandeció, usted anduvo con Cristo en su primer amor, pero hoy usted ha sentido muy aburrido meditar en la palabra, no disfruta la palabra, no disfruta la comunión con Dios, no tiene hambre de ahondar en la palabra, de deleitarse en los dichos de Dios, como que no le tuviera fe a Dios o confianza a Dios y no se puede acercar a Él con fe y confianza. Entonces podemos pensar que esa luz y esa salvación se va
la luz va aminorando hasta que va quedando como un pábilo. El pábilo es como una lucecita que ya solo una chispa es, y como ya solo echa un humito. El Señor en esta tarde le quiere refrescar y decirle, vea, que Él es su luz y su salvación. Y si usted decide crecer, desarrollar su comunión con Él, su búsqueda al Señor, Él sigue siendo su luz y su salvación, nuestra luz y nuestra salvación. Podemos entonces pensar en esto acerca de las desesperaciones, las confusiones, los temores. Vean, todo esto no se puede vencer únicamente con nuestras fuerzas humanas, sino que se puede vencer en el poder de Dios a raíz de nuestro desarrollo espiritual, a raíz de nuestro anhelo de no quedarnos estancados, sino crecer y estar inundados de Dios, estar inundados de su poder, estar inundados de su presencia. Podemos ver en la gran victoria del rey David, esas grandes victorias. Vamos a ver lo que dice el versículo 14 del mismo Salmo 27. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón, sí, espera a Jehová. Aguarda, espera. Quiere decir, significa, no importa lo que ahora ves, no importa que tú te sientes derrotado ahora, te sientes fracasado, hasta avergonzado por tus fracasos, avergonzado por tus caídas. El Señor dice, espera en Jehová, pero mire, esfuérzate, levántate, búscale, ámale, porque Él es el único que alienta nuestros corazones. Él es el único que le alienta, hermano y hermana, amigo y amiga. Él le quiere animar, le quiere alentar, Él le quiere dar luz y salvación. Entréguese a Él. Y dice la palabra, espera en Jehová. Cuando nosotros entonces nos entra una desesperación, nos entra un desaliento, mire, cuando nos entra a nosotros enfermedades y sentimos que no tenemos fuerza y que vamos a sucumbir, entonces podemos decir que solo con Dios podemos agarrar fe. Él nos fortalece, así como fortaleció al rey David. El rey David pudo enfrentar todas estas cosas difíciles, duras. Las enfrentó con el poder de Dios. Pudo vencer. Entonces en Dios pudo agarrar fe. Fe para vencer a sus enemigos. Podemos agarrar fe, mire, para ser fortalecidos. Fe para ser sanados de las enfermedades. Hay hermanos que perdieron la fe, que están enfermos, se han enfermado, ya ni tienen fe para orar a Dios por su sanidad, ya ni tienen fe para pedir oración por su sanidad. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Y Él hace sanidades sobrenatural. Pero cuando usted me dice, pero mire, pastora, yo he orado, he pedido oración, he estado esperando, pero sigo enfermo, sigo igual. Es porque Dios está trabajando en su alma. Dios quiere extirpar de nuestra alma cosas duras y difíciles que nosotros no podemos dejar. Nosotros, por naturaleza, somos malos comparados con Dios. Y Dios nos tiene que formar, y la formación duele. La formación no es fácil. Pero Dios nos da fuerza y nos da fe para esperar en Él. No importa que la enfermedad nos esté agobiando.
Dios nos puede dar paz en medio del dolor, en medio de la enfermedad, y no va a durar para siempre. Tiene su tiempo, tiene su momento, y Dios lo hace por grande y sublime amor. Si nosotros no pasamos tribulaciones, si nosotros no pasamos enfermedades, si no pasamos dolencias, no tenemos fuerza, no somos ejercitados en la fe, no, ni siquiera tenemos nada que testificar. Pero cuando hemos vencido como venció el rey David, entonces somos fortalecidos, crecemos en Dios. El Señor saca de nosotros lo que no es bueno, porque Él por grande amor nos deja, como dice en su palabra, en el libro de los profetas menores, que en este momento no tengo el pasaje, donde dice que Dios hace la llaga y trae la medicina. Cuando uno no puede, no ha madurado en su fe, pues yo podía decir cuando no había comprendido, pero ¿por qué hace la llaga y trae la medicina? ¿No será mejor que no haga la llaga? Niño, espiritualmente muy niño. Pero mira, cuando Dios hace la llaga y Él mismo trae la medicina, Él mismo venda esa llaga. Entonces podemos pensar, así como los médicos tienen que abrir un cuerpo para sacar un tumor, para sacar una enfermedad, para sacar de ahí algo que no está bien en el paciente. Si no le abre y le hace esa operación para sacar el mal, este paciente va a morir. Entonces le hace la llaga y luego, mire, el Señor trae la medicina. La llaga es para ponernos a nosotros, hermanos, a meditar en Él, a orar, a buscarle, a creerle, a desarrollar fe en Él, para sacar de nosotros lo que no está bien. Porque si nosotros no somos tratados por la mano de Dios, no vamos a tener vida eterna con Él. Job capítulo 5, versículo 18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la venda. Él hiere y sus manos curan. ¡Qué maravilloso! Esta palabra es un idioma para los creyentes que han decidido crecer y desarrollar su comunión con Dios, crecer espiritualmente. Amados hermanos, no nos atormentemos. Si el Señor no nos ha respondido, si no nos ha sanado, Él tiene un propósito muy especial. Él tiene un propósito maravilloso. Dios va a responder. Miren, porque Él es el que hace la llaga y Él la va a vendar. Él hiere y sus manos curan. Él está preparado. Sus manos maravillosas y amorosas están ahí. El Señor nos enseñó en estos días, en esta semana precisamente, que estábamos orando y clamando por una necesidad similar. Y lo que pudimos comprender, y es lo que el Señor había puesto en nuestro corazón, es que cuando nosotros estamos padeciendo, ponemos toda la fe, oramos, clamamos, y el Señor nos responde. Es porque el Señor nos está curando de una cosa mala, pero Él, aprendimos en esta semana, Él está ahí, y así como nosotros sufrimos, Él también sufre con nosotros. Nosotros lloramos, Él también llora con nosotros. ¿Por qué? Porque lloramos, sufrimos por el dolor, por las cosas difíciles, pero no se pueden evitar porque nos es necesario para que seamos creyentes tratados, creyentes formados por la mano de Dios, para que seamos hechos a su imagen y semejanza, como Él lo diseñó desde el inicio de la creación. Todo mundo perdió la imagen y semejanza de Dios a consecuencia de la rebelión del pecado. Ahora los creyentes en Jesús pedimos a Dios que nos dé esa salvación que Él ha enviado, nos dé su luz, nos dé la fortaleza y que crezcamos en Él. Y Él nos va a ir tratando. En Cristo nosotros no perdemos nada. La carne se duele,
el alma se deprime, se siente de lo peor, pero el Señor está a nuestro lado. Entonces podemos concluir en este momento con la palabra que no la tengo, pero es muy conocido por todos, que aunque los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán, sino que más bien remontarán alas como las águilas. Es una promesa de Dios, pero tenemos que trabajar nuestra propia alma. Nosotros tenemos que tomar la decisión de ser desarrollados, buscar a Dios y no quedarnos estancados. Gracias aquí al hermano Eliseo, está en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 30. Vean, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Con nosotros esta palabra, agarrémosla, trabajemos nuestra vida, sometámonos a Dios, humillémonos bajo su poderosa mano. Cuando la palabra del Señor compara la fuerza de los jóvenes, la fuerza de los muchachos, es porque los jóvenes tienen fortaleza, tienen fuerza, pero si no están en Cristo, ¿verdad? Todo ser humano se cansa y se fatiga. Pero si está en Cristo, toda edad, joven, adulto, anciano, tiene fuerzas en Dios. Habla de fuerzas espirituales. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos, amada Iglesia de Jesús, amables amigos. Eche mano de la salvación, eche mano de la luz de Dios, como dice nuestro tema, luz, salvación y fortaleza. Es en Dios. Podemos ahora concluir, luz, salvación y fortaleza produce fe en Dios. Agarrémonos de Dios, en Cristo tenemos grandes victorias, a pesar de las situaciones difíciles. Le invitamos a un momento de oración. Querido Dios que estás en los cielos, grande eres tú. Poderosas son tus obras, poderosos son tus hechos, Señor. Nuestro corazón, Señor, se conmueve de la medicina que tú tienes para el corazón del mundo entero, el mundo que se descarrió y perdió tu imagen y semejanza. La medicina es que el mundo asentado en tinieblas de pecado y de maldad vio gran luz, y la luz es la llegada de Jesucristo, tu Hijo amado. Cuando tú lo enviaste a esta tierra, nació como un bebecito, creció físicamente y entregó su vida por nosotros en la cruz. Siendo Dios, se hizo humano por amor a nosotros. Gracias, Señor, que no dejaste a este mundo en las tinieblas, a nadie dejaste en la oscuridad. Es decisión nuestra recibirte. Gracias, Señor. Pedimos ahora, Señor, que fortalezcas a la iglesia, fortalece a los hermanos, inquieta nuestros corazones para no quedarnos estancados, sino para buscar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual, nuestra unidad contigo, para que nuestra fe sea un refugio en ti, porque tú eres la roca de la salvación. Como dice tu palabra, fortalece a tu pueblo, a la iglesia, permite que la iglesia, Señor, se congregue ahora a través de estas transmisiones, que a través de estas transmisiones con hambre y con sed de ti, de tu palabra, de tu presencia,
podamos correr, Señor, y estar unidos, congregados de esta forma en este tiempo. Padre, pedimos, Señor, que fortalezcas a cada uno. Cada uno estará pasando, todos estamos pasando situaciones difíciles, unos de una manera, otros de otra manera, mas en ti tenemos la fortaleza, como dice el Salmo que hemos analizado hoy. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Que esta palabra quede plasmado en nuestros corazones. Pedimos por los amigos, Señor. Amigos, si usted no ha recibido a Jesús, si usted quiere, haga esta oración con todo su corazón. Querido Señor Jesucristo, te recibo en esta tarde como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy me aparto de mis pecados para aceptarte como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Perdóname, Señor. Ya no quiero vagar en tinieblas de pecado, de equivocaciones y confusiones. Yo quiero tu luz, Señor Jesucristo, la salvación que tú trajiste al derramar tu sangre en la cruz por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sella mi corazón con el sello de tu Santo Espíritu. Señor, renuncio al pecado, renuncio a toda maldad para vivir contigo hasta el día que tú vengas por mí. Muchas gracias, Señor, por esa obra maravillosa que hiciste en la cruz por mis pecados. Gracias por perdonarme. Gracias por lavarme con tu sangre. Bendito sea, Señor. Amén. Si usted recibió a Jesús, la palabra del Señor dice que en los cielos hay fiesta. Los ángeles hacen fiesta por un pecador que se arrepiente. Automáticamente, así de sencillo como algunos creen o dicen, porque Dios hizo la salvación gratuita para todos que la reciben por la fe en Cristo. Dios le bendiga. Agénciese de una Biblia, sigue escuchando las transmisiones, porque el Señor quiere que usted crezca y se desarrolle espiritualmente, porque Él tiene planes maravillosos, propósitos hermosos para su vida y para la vida de todos nosotros. Muchas bendiciones y hasta pronto. Amén.